Muy buenas noches, queridos pastores, líderes. Una vez más les damos la bienvenida a esta segunda noche de nuestro congreso, nuestro retiro pastoral virtual 2021, denominado en esta oportunidad el evangelismo en el siglo XXI. Hoy también estará el pastor, por supuesto, Pablo Shin, que estuvo enseñándonos ayer con un tremendo mensaje de la palabra del Señor. Y queremos saludar ya a la gente que está conectada con nosotros, la gente que se conecta de las provincias, la gente que se conecta en Santa Cruz, en Bolivia toda, Centroamérica, Latinoamérica, México, el Caribe. Un abrazo fraternal a todos ellos a través de los medios virtuales. Queremos destacar este dato que es importante. Por favor, quiero que me escuchen. Si usted de repente por alguna razón, motivo o circunstancias tiene problemas con el Wi-Fi, con el Internet, usted puede sintonizar en vivo y en diferido esta transmisión y no perderse ni un detalle. Fíjese, estamos en radios offline, Jerusalén Radio en Bolivia en vivo, dice en Caranavi con la frecuencia 92.9 FM, en Chulumani con la frecuencia 90.0 FM, en La Asunta con la frecuencia 87.5 FM, en Quime con la frecuencia 90.3 FM, en Surani la frecuencia 88.5 FM, en Catuluni la frecuencia 103.5 FM, en Rurrenabaque la frecuencia 89.3 FM, en Santa Cruz de la Sierra, fíjese, la radio La Nueva Ritmo en la frecuencia 95.5, usted puede escuchar desde las 21 horas en diferido. En Tarija, Bermejo, Radio Sonido de la Vida 91.1 frecuencia modulada FM a las 20 horas en vivo. En Chuquisaca, Padilla, Radio Centro Padilla, frecuencia 96.9 FM a las 20 horas en vivo. Radios online, Jerusalén Online, siempre contigo. Y bueno, usted puede ir sintonizando a través del satélite Tupacatari, llegando a toda Bolivia. Canal de radio 0027, frecuencia 11716B 24000. Y con este eslogan, hasta los confines con el Evangelio. Buenas noches, les damos la bienvenida. Tenemos ya mucha gente conectada con nosotros y muchos más se sumarán. Queremos darle la bienvenida en el amor del Señor de parte de la directiva, a la cabeza de nuestro pastor presidente de la AIEO, el pastor José Luis Melgar, que lidera este equipo de trabajo, este ejército. Cabe destacar y mencionar que tenemos un ejército como recurso humano de más de 30 personas trabajando en esta transmisión desde ya hace más de unas semanas atrás. Y muchas gracias a los hermanos de la Misión Buenas Nuevas, el CLF de La Paz, de Santa Cruz, de Montero, que nos están apoyando con esta transmisión y nos están ayudando a subir la señal. Muchas gracias a las radios Jerusalén Bolivia, que nos están ayudando con un trabajo incondicional. Gracias a Dios por todo eso. En el amor del Señor, un abrazo para todos ellos. Pero queremos comenzar orando. Y quiero en esta oportunidad invitar al pastor Carlos Román, pastor de la Iglesia Vida Eterna, una iglesia asociada a nuestra asociación AIEO, la asociación por sus siglas, la Asociación de Iglesias Evangélicas del Oriente. Pastor Carlos Román, ore por favor, haga la oración inicial oficial en esta noche, segunda noche de nuestro retiro pastoral virtual 2021. Adelante. Dios le bendiga, apreciados consiervos de la Asociación de Iglesias Evangélicas del Oriente. Esta familia espiritual está hoy realizando el retiro pastoral. Como es habitual para nosotros, todos los meses, todos los años, el mes de julio, realizamos el retiro pastoral y en esta ocasión la directiva está llevando adelante este retiro pastoral con un tema muy bonito. Por eso saludo a los hermanos de la provincia, de la ciudad, y quiero animarles en el amor del Señor a que puedan estar conectados estos 4 días. Tenemos el tema de evangelismo para el siglo XXI. Necesitamos capacitarnos en esta dirección y tenemos 3 conferencistas que durante 4 días van a estar disertando este bonito tema para preparar nuestras vidas, nuestros corazones, para servir mejor al Señor,
para evangelizar en estos últimos tiempos, antes de la venida del Señor, y que muchas almas vayan hacia la presencia del Señor y un día juntos nos regocijemos allá en la presencia de nuestro gran y soberano Dios. Así que usted y toda su congregación puedan conectarse, bolígrafo, libreta, y juntos aprendamos la palabra del Señor y vamos a servir así mucho mejor a nuestro Dios soberano. Hoy vamos a dar inicio y vamos a orar, vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial que nos guíe desde el principio hasta el final. Oramos. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, venimos delante de su presencia, Señor. Gracias porque nos reúne, Señor, con un solo corazón desde los distintos lugares. Señor, a través de esta plataforma, queremos, Señor, nutrir nuestras vidas con tu palabra. Sé que usted ha puesto, Señor, una directiva para guiarnos en este tiempo y también, Señor, ha puesto hoy personas, pastores, siervos tuyos para que nos traigan la palabra tuya, Señor, en estos días, que nos enseñen, nos capaciten. Bendígalos, Señor, a cada uno de ellos. Unge sus labios, su corazón, y a nosotros, Señor, que podamos estar receptibles a tu palabra, que podamos tener un corazón sencillo para recibir lo que usted quiere para nosotros. Señor, que hoy podamos llevar adelante durante estos 4 días este retiro pastoral y que sea de mucha bendición para nuestras vidas, para nuestra familia, para nuestra iglesia y también para todas las personas, Señor, que puedan conectarse a esta plataforma hoy. Gracias, Señor. Oramos agradecidos en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga y participemos con ánimo pronto. Gracias, Pastor Carlos Román. Valga la redundancia, Pastor Carlos Román es pastor asociado de la AIEO, pastor oficial de la Iglesia Vida Eterna aquí en Santa Cruz de la Sierra, con la oración inicial oficial. Cabe destacar, mis queridos líderes, pastores, hermanos, ancianos, diáconos, maestros de escuela dominical, estos siguientes datos que voy a nombrarles que son importantes, por favor. Fíjese, está siendo transmitido a través de la página de la AIEO en Facebook. Este evento, este retiro pastoral, por favor, usted puede sintonizarlo también en Facebook. Compártalo, por favor, compártalo para que muchas más personas puedan enriquecerse con la enseñanza, con las alabanzas, cantarle al Señor. Está también siendo transmitido en la página de Facebook del CLF, de la Misión Buenas Nuevas. También está transmitiéndose en Facebook en Aymara, en Quechua también, en la página Facebook Quechua está también. Pídalo los enlaces ahí a través de Zoom, pídalos y se los van a hacer llegar inmediatamente el equipo. Así que está por todas partes diseminado esta transmisión para que pueda ser bendecida, pueda llegar a mucha gente y bendecir a muchos líderes, a muchos hermanos con estas ricas enseñanzas que vamos a recibir. Pero llegó el tiempo, querido, llegó el tiempo de que nosotros podamos alabar y glorificar a nuestro Señor Jesucristo a través de las alabanzas, a través de las canciones. Este es un tiempo precioso donde nosotros tocamos el corazón del Señor. Que nuestra alabanza pueda subir como incienso, como mirra, como perfume agradable, grato a nuestro Dios. ¿Y sabe qué? Y el Señor se agrade. Es por eso que me gustaría verles en las cámaras a ustedes cantar. Ayer me puse a observar a algunos que solamente miraban. Si usted puede cantar, cante ahí donde usted está. Usted va a alegrar el corazón del Señor. Sé que usted nos escucha, sé que usted escucha el audio de repente un poco distorsionado en algunos lugares, dependiendo de la señal de internet que usted tenga. Son factores externos que escapan a nosotros, ya que subimos la transmisión, pero de repente si usted lo escucha bien, limpio, cante usted también ahí donde usted está. Alabe al Señor, quiebre el hielo, rompa el hielo y alegre el corazón de Dios. Con nosotros, el Ministerio de Música de la Iglesia, Verdad y Libertad. Adelante.
Muy buenas noches, mis hermanos, que el Señor le bendiga, querido pastor, bienvenido a este retiro pastoral virtual 2021, que el Señor les bendiga. Realmente es una experiencia nueva para todos nosotros, pero es un gozo poder compartir a través de su pantalla y que usted pueda compartir y disfrutar las alabanzas, cada predicación, cada hermano que va a venir y va a participar en este retiro virtual. Somos de Iglesia Verdad y Libertad y vamos a estar con ustedes esta noche alabando y exaltando a nuestro Dios. Quiero pedirle, si tiene usted su Biblia a mano, que pueda abrirla en el libro de Isaías capítulo 53. Vamos a leer desde el versículo 4. La palabra de Dios dice así: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por la llaga de nuestro Señor Jesucristo nosotros podemos ser curados. Nosotros podemos ser sanados en este tiempo de dificultad, en este tiempo de pandemia, de dolor, de pérdida, de tristeza. El Señor nos puede dar la sanidad. El Señor nos puede dar la consolación y la esperanza, porque esa es nuestra esperanza. Alabemos a nuestro Dios y digámosle: Señor, tú eres mi sanador, tú eres mi libertador, tú eres mi redentor. Gracias, Señor Jesús, porque tú nos das, Señor, sanidad. Por tus llagas, Señor, nosotros somos curados. Nosotros somos sanados, Padre Santo. Por tus llagas yo soy sano. Por tu sangre yo soy limpio, Dios. Eres mi sanador. Cenizas me levantaste, de tinieblas me rescataste. Eres mi sanador. Por tu muerte tengo vida, moraré contigo para siempre. Eres mi sanador, mi libertador. Venciste en esa cruz, mi victoria está en ti. De las cenizas me levantaste, de tinieblas me rescataste. Eres mi sanador. Por tu muerte tengo vida, moraré contigo para siempre. Eres mi sanador, mi libertador. Venciste en esa cruz,
confianza está, solo en ti mi confianza está, solo en ti mi confianza está, solo en ti mi sanador, mi confianza está, solo en ti mi confianza está, solo en ti mi confianza está, solo en ti, solo en ti, eres mi sanador, mi libertador, venciste en esa cruz, mi victoria está en ti, oh, eres mi sanador, eres mi redentor, ganaste tú por mí, seguro estoy en ti, oh, mi confianza está en ti, Señor, mi confianza está, solo en ti, mi confianza está, solo en ti, mi confianza está, solo en ti, mi sanador. Mi confianza está, solo en ti, mi confianza está, solo en ti, mi confianza está, solo en ti, mi sanador. Nuestra confianza siempre en el Señor, nuestra fe puesta en el Señor. Realmente es momento en el que usted y yo podamos levantarnos, podamos regar toda esta noticia buena que tenemos, una esperanza. Esa esperanza es Cristo Jesús, ese sanador. A ese debemos nosotros predicar y anunciar el evangelio, ¿no? La buena noticia. Seguimos cantando y alabando a nuestro Señor Jesús. Y esta canción es muy conocidísima, yo sé que usted la conoce. Vamos a desempolvar un poquito porque vamos a alzar la mirada y vamos a ver que la cosecha está lista, mi hermana, mi hermano. En esta noche alabemos al Señor y gocémonos con Él. Y será la tierra llena de su gloria cuando tú y yo, mi hermano, trabajemos con el Señor. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura, esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será, llena la tierra de su gloria, se cubrirá, como las aguas cubre la mar, y será, llena la tierra de su gloria, se cubrirá, como las aguas cubre la mar. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura, esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será,
se cubrirá, como las aguas cubre la mar. No hay otro nombre dado a los hombres. Jesucristo es el Señor y será, llena la tierra de su gloria, se cubrirá, como las aguas cubren la mar, y será, llena la tierra de su gloria, se cubrirá, avívame con tu espíritu, avívame con tu poder. Ahí va a llegar el fuego, se cubrirá, como las aguas cubren la mar. Gracias a la Iglesia Verdad y Libertad por guiarnos con estas lindas alabanzas que glorifican y enaltecen el nombre de nuestro Rey de Reyes, nuestro Señor Jesucristo. La cosecha está lista, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Y ahí tenemos que estar nosotros. Bueno, en esta noche también yo quiero leer algunos mensajes así bien rapiditos aquí del chat. Mire, tengo saludos desde Monterrey, México. Dice, buenas tardes, allá es tarde, ¿no? En el Caribe. Buenas tardes, saludos desde la misión Buenas Nuevas en México. Saludos, hermanos, a México. Saludos afectuosos desde Ecatepec, Edomec, México. Por acá decía Monterrey, La Aurora, Orquídea Flores. Bendiciones a los hermanos de San Javier en las provincias. Qué lindo, hermanos, poder recibir todos esos saludos. Sabemos que hay mucha gente conectada y aún muchas más se sumarán. Así que le pido que si usted tiene tiempito, agarre y comparta el enlace, hermano, comparta el enlace con los amigos que pueda para que ellos también puedan asistir y también puedan recibir palabra del Señor en esta noche. Nosotros también queremos, tenemos el tiempo especial y queremos invitar a nuestra hermana Elizabeth Cortés también, porque ella tiene un número especial para cantarle al Señor en esta noche también. Adelante, hermana Elizabeth. Muy buenas noches, hermanos. Les saludo con la paz del Señor. Mi nombre es Elizabeth, de la iglesia Lucía. Voy a cantar esta alabanza que dice, te seguiré. Canto una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. Y en mi desierto te encontré, Señor. En mi desierto te encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Canto una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad.
Muchas gracias, hermana Elizabeth, por esa alabanza. Muy bonita, por cierto. Pero yo quiero pasarle algunos datos que son muy curiosos. ¿Por qué curioso? Por esta razón. De repente el Zoom nos arroja unos datos ahí de cuántos participantes tenemos, pero de repente son más. ¿Por qué le digo que son más? Porque hemos estado observando y si usted se toma un tiempito y mira las cámaras acá, avanza. Yo he estado dándome un tiempito observando. Tengo desde México de repente a un grupo de 6, 7 personas en el templo asistiendo, seguramente en una pantalla gigante ahí, asistiendo a la conferencia, al retiro pastoral. Tengo en Montero también y en otras iglesias seguramente también, que no me alcanzó el tiempo para ver a todos. Es decir, si usted tiene el dato de un dispositivo conectado, en ese dispositivo pues a veces hay más de 2, 3, 4, 5 personas y eso es muy, muy bueno destacar. Así que qué bueno que tenemos mucho más gente conectados a esta transmisión. ¿De qué? Del retiro pastoral 2021, denominado en esta oportunidad el evangelismo en el siglo XXI, de la AIEO. La AIEO, por sus siglas, la Asociación de Iglesias Evangélicas del Oriente, mi querido hermano. Una vez más, yo quiero mencionar algunos datos muy interesantes del pastor Pablo Shin, que estuvo compartiendo ya anoche con nosotros las enseñanzas de la palabra del Señor, y hoy también ya va a intervenir en estos minutos, pero quiero citar, por favor, atienda muy bien lo que dice el pastor. Dice: después de haber recibido la salvación conforme al paso del tiempo, el gozo y el agradecimiento llenaron a mi corazón por esta increíble salvación y vida nueva. Dije en mi corazón: ¿por qué ahora tan tarde a mí me llegó esta gran salvación? ¿Por qué más antes no? Esta pregunta surgida en mi corazón me dejó pensativo un momento. Pude entender que nadie recibe la salvación por sí mismo, como se dice. Nadie nace por sí mismo, sino por haber existido quienes entregaron su vida por los demás, por el amor del Señor. De esta manera pudo llegar esta maravillosa noticia a cada uno de nosotros. En mi corazón empecé, dice, a sentir mucho agradecimiento por ello y quise conocerlo para expresar mi agradecimiento. Como dice la Biblia, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin ver quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas de salvación. Dice, no se olviden, no hay otra cosa más valiosa que la salvación de un alma y llevar la noticia de la salvación a las personas. Dios les bendiga. Palabras del pastor Pablo Shin. Quiero leer rapidito, aguánteme un poquito. Formación y experiencia del pastor. Muy importante estos datos. Estudió él en el seminario teológico con el pastor Ok Soo Park, fundador de la Misión Buenas Nuevas en la escuela misionera coreana. Actualmente Good News Theology School en la ciudad de Gangnam, Seúl, Corea del Sur. Más de 19.987 pastores y líderes cristianos han asistido a los congresos del CLF en los que ha sido el expositor. Ha dirigido más de 301 seminarios bíblicos por toda Latinoamérica, Estados Unidos y la península ibérica. Desde 1999 organizó el Gran Seminario Bíblico con el pastor Ok Soo Park en Asunción, Paraguay, 2002, 2005, 2007 en Lima, Perú, en el 2011 en Puerto Príncipe, Haití, en el 2015 en Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Capacitó a más de 200 seminaristas, quienes ahora pastorean en Atlanta, Estados Unidos, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Los Ángeles, Estados Unidos, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Rusia, Venezuela, en México, Acapulco, Chiapas, Ciudad de México, Estado de México, Guadalajara, Hidalgo, Juárez, Monterrey, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis, Potosí, Tijuana, Toluca, Veracruz. Y algunas notas para reflexionar. Algunas notitas para reflexionar. Dice, un día un joven quien deseaba ser rico se fue a un pueblo, dice, un pueblo porque escuchó que allí vivía o vive un anciano, dice, un anciano muy rico y quería aprender su secreto para ser como él. Así el joven llegó a casa de aquel rico. El joven preguntó al anciano, ¿qué debo hacer para ser rico como usted? Un misionero que vive desde hace 26 años en América Latina anunciando el evangelio. Él es el pastor Pablo Shin, a quien tengo el honor de presentarles una vez más con nosotros, trayendo la palabra del Señor. Adelante, pastor Pablo Shin. Bendiciones para mis
amados consiervas, hermanos, hermanas, principalmente en el hermoso país Bolivia y también los demás países en el continente de América Latina. Anoche Dios nos ha bendecido en gran manera por medio de nuestro estudio bíblico con el tema El tabernáculo del Antiguo Testamento para los tiempos modernos. Y para poder iniciar con el tema de hoy, pero primero a mí me gustaría repasar los puntos que ayer yo he compartido con ustedes. Bien brevemente voy a repasar. Anoche iniciados con este tema tan interesante, el tabernáculo del Antiguo Testamento. Primero Dios eligió el lugar, la tierra en que iba a nacer el Mesías para que se cumpliera la gran profecía de la venida de la esperanza del mundo entero. Es el Cristo por el cual el mundo recibiría el perdón de los pecados. Eligió la parte central de nuestro planeta de tierra, es la tierra del Canaán. Después de haber elegido la tierra del Canaán, eligió una persona, un hombre cuyo nombre es Abraham, para que de su linaje pudiera venir el Mesías. Así Abraham pudo trasladarse de Ur de los Caldeos. Originalmente Abraham era un arameo, porque en el tiempo que Abraham había existido, aún no existía el concepto de los israelitas. Actualmente, ¿cómo nosotros distinguimos, reconocemos un israelitas? Los israelitas ven algunos puntos. Debe ser nacido de la familia judía, especialmente de la madre judía. Al octavo día del nacimiento ser circuncidados y cumplir la Torá. Pero ¿qué pasa? Abraham, cuando fue elegido y fue justificado por medio de fe, no tenía ninguna condición de aquellos requisitos para ser aceptado para un israelita, porque él siendo incircunciso, no siendo un hombre circunciso, siendo incircunciso de la nacionalidad de el arameo. ¿Y qué pasó? Por fe fue justificado. Dios lo eligió, lo traslada a la tierra prometida. Y luego Dios tenía una tarea, aunque ya tiene elegido la tierra en que iba a nacer el Mesías y también la persona de la cual de su linaje iba a venir el Mesías, pero a esta persona Dios sentía la necesidad de entregarle, anunciarle las buenas nuevas, el Evangelio, la doctrina del Evangelio. Entonces, ¿cómo Dios le enseñó? Abraham es un personaje 430 años antes de la ley de Moisés. Aún no existió Moisés, tampoco la ley. Pero Abraham fue justificado, no por las obras de la ley, sino por la fe. Una noche Dios lo sacó de su carpa, le ordenó que él viera el firmamento de las estrellas y la luna. Podemos imaginar en el tiempo de Abraham la naturaleza, el medio ambiente menos contaminado, eran muy puros. En aquella noche, tal vez la madrugada, Abraham cuando vio al firmamento, él pudo encontrar miles, millones de las estrellas. Y Abraham se asombró, aunque muchas veces en su vida había visto la noche, el cielo de la noche, pero aquella noche fue muy especial. Nada de sueño le caía, su mente estaba bien despejada. Él miraba al firmamento y Dios dijo, Abraham, cuéntalas, si puede contarlas. Trató de contar el número de las estrellas y muy pronto Abraham se dio cuenta que eran imposibles porque eran innumerables, incontables estrellas. Detrás de una capa, atrás en otro espacio, otra capa, luego atrás de aquella capa, otras capas, de tantas estrellas. Abraham no pudo contarlas
y además quedó muy asombrado. Y Dios le dijo, Abraham, así será tu descendencia. Allí Dios menciona a Abraham una palabra de la clave. Nunca le dijo pluralmente, como una nación, el país Israel, los descendientes, sino Dios le mencionó singular. Así será tu descendencia. Abraham proviene de una familia creyente entre los descendientes de Adán y Eva, recibiendo una instrucción de boca en boca, enseñanzas orales, la venida de la Mesías. Y Abraham pudo entender que Dios eligió a su linaje para que el Mesías viniera en su linaje. ¿Y qué pasó? Si fuera así, ¿qué problema habría? La esterilidad de su esposa, que la vejez de ella y la suya nunca podría oponerse contra el cumplimiento de la promesa de Dios. Entonces, Abraham, a pesar de la distancia física, distancia del tiempo, desde lejos podía ver la venida del Mesías. Una simiente será llamada la simiente de la mujer, el niño que va a nacer por una virgen, y su ministerio redentor, obra expiatoria, desde la distancia creyó. ¿Y qué pasó? Abraham creyó a Dios. Su fe le fue contada por justicia. Así Dios enseñó a Abraham la tabla del Evangelio, que los judíos, los israelitas, quienes físicamente iban a nacer del linaje de Abraham, los gentiles que están en la misma condición como igual a Abraham cuando él fue justificado siendo un arameo, incircunciso, estando en una perfecta condición de un gentil, no por algunas condiciones según la ley de Moisés, tan solo por la fe en la profecía de la venida del Salvador fue justificado. De esta manera, los gentiles, los israelitas, ambos, por la fe en Cristo, en su obra redentora, fueran justificados. Después que Abraham pudo entender y comprender y aceptar en su corazón el Evangelio, un esquema del Evangelio, una tabla del Evangelio, Dios le enseña todo lo que iba a hacer. Entonces, antes de que viniera el Mesías, Dios tenía una necesidad de enviar una instrucción. Como nuestro Señor Jesucristo dijo, ¿quién tiene la necesidad de médicos? El enfermo, el sano. El sano nunca tendrá la necesidad de un médico, sino el enfermo. Aunque todos los descendientes de Adán y Eva son pecadores, están destituidos de la gloria de Dios, pero sí en el caso que no se dieran cuenta, si no se reconocieran que son pecadores, por más que algún día que venga el Mesías, el Salvador, nunca lo podría aceptar, nunca lo podría aprovechar. Y Dios tenía la necesidad de instruir a la humanidad el conocimiento del pecado, la condición nuestra ante los ojos de Dios, que somos pecadores. Pues Dios enseñó a Abraham, después de haber sido justificado, cuando Abraham fue justificado por fe, aún físicamente era incircunciso. Esto nos hace entender, la circuncisión no es un requisito para ser salvos. Abraham, siendo incircunciso, fue justificado, fue llamado por Dios justo, mi justo. Entonces, en una gran oscuridad, Dios aparece a Abraham. Abraham anteriormente hasta podía intercambiar de palabras porque en este tiempo prehistórico, antes de la llegada de la ley,
Dios nunca se manifestó como se manifiesta en la cumbre de Monte Sinai, sino con misericordia, con bondad y favor. Pero ¿qué pasa? Y vino una nube espesa, muy intensa, gran oscuridad, hasta causó mucho miedo en el corazón de Abraham. En aquella oscuridad Dios apareció y diciendo a Abraham, tus descendientes. Abraham en aquel tiempo ni siquiera un hijo tenía. Tus descendientes descenderán a la tierra de Egipto. Allí pasarán 4 generaciones. Después de 400 años, yo los visitaré. Me acordaré el pacto que yo hago contigo. Los sacaré de aquella tierra juzgando aquella tierra. ¿Qué pasa? Nosotros sabemos muy bien, los israelitas en el tiempo de la 4ª generación de Abraham, uno del bisabuelo de Abraham, José. Por medio de José, la familia de Jacob se descendió a la tierra de Egipto porque hubo un gran hambre en toda parte del Medio Oriente. Entonces, el faraón, el rey de Egipto, les dio bienvenidas porque por la gracia de José, Egipto fue salvado. Pero después de 400 años, hubo un cambio de dinastía, de una nueva dinastía del faraón, quien no conoció a José ni agradece a los israelitas, los convirtió en esclavos. Los israelitas, por tantas aflicciones y sufrimientos, clamaba a Dios. Luego se acordaron, ellos no son egipcios, son hebreos. Y se acordaron de Dios de Jacob, Dios de Isaac, Dios de Abraham. Dios envía a uno de su fiel siervo, cuyo nombre es Moisés. A través de él hirió la tierra de Egipto al faraón. Finalmente el faraón se rinde, suelta el pueblo de Israel, los israelitas se salen de la tierra de Egipto. Esto sucedió después de 430 años de Abraham, pero Dios de antemano ya había enseñado a Abraham que así iba a suceder. Pero ¿por qué cuando Dios hablaba de esta parte se manifestó en gran oscuridad? Porque los hijos de Israel, después de haber salido de la tierra de Egipto, en 3 meses, pasarían por el desierto de Sinai, donde se encuentra el monte Sinai, en el cual Dios iba a dar la ley. Por eso nosotros cuando leemos Éxodo capítulo 19, más adelante, donde Moisés se subió a la cumbre del monte Sinai para hacer pacto con Dios, llega a ser el antiguo pacto, el viejo pacto, el pacto de la ley. Dios se manifestó en la oscuridad, con una nube espesa, relámpago, estruendo. El monte Sinai desde el pie vibraba, porque Dios se manifestó, no como Dios de Monte Calvario, de la misericordia y bondad, sino se manifestó. Nuestro tiene diferentes facetas, diferentes caras, como una sola misma moneda tiene 2 caras. Dios perfecto, Dios santo, Dios justo, Dios vengador. Si Él no usa de la misericordia, no usa de la gracia con las criaturas, si se manifestaría, su manifestación nos causaría gran temor y miedos. Pero Dios en la cumbre de Monte Sinai se manifestó como Dios vengador, Dios justo juez, Dios santo y perfecto. ¿Qué pasó? La naturaleza no aguantó su aparición. El monte Sinai, aunque era un monte peñascoso, desde el pie temblaba. Y luego los dardos del fuego salpicaban por todos los lados.
y una nube muy espesa sobre el monte Sinai y tapabas, había relámpago y estruendos. Cuando Dios, 430 años antes de Moisés, de antemano ya había revelado esta gran verdad. Por eso Dios se manifestó ante Abraham con gran oscuridad, y Abraham temía en gran manera su aparición. Moisés, quien fue llamado, considerado como amigo de Dios. Después de él, nunca más se ha levantado en Israel algún otro profeta como él dice, porque él habló cara a cara con Dios. Pero hasta Moisés le temía, le suplicaba que dejara de hablar, porque Dios no se manifestó a él como Dios misericordioso y clemente, sino Dios perfecto, Dios santo, Dios justo. Moisés trae 2 tablas de piedra, que las cuales Dios escribió los 10 mandamientos. Pero los libros, entre 27 libros de la Biblia, que tratan de los mandamientos son 4 libros. O sea, 5 libros de Moisés. Génesis, la creación, la historia en el tiempo patriarcal. Después Éxodos, Levítico, Números, Deuteronomio. 4 libros tratan los mandamientos que Moisés había traído. Aunque Moisés en 2 tablas de piedra trajo los 10 mandamientos escrito por el dedo de Dios, aparte de los 10 mandamientos, cientos mandamientos orales había oído, había traído, al bajar este monte Sinai, los escribió. Esa es la Torá. Son 613 mandamientos. ¿Qué pasa? Los israelitas que había prometido, cuando Moisés les transmitió el corazón de Dios, que ustedes podrían ser un pueblo fiel, podrían hacer pacto con Dios, podrían cumplir la ley, los israelitas de una sola misma boca contestaron. De esta manera, el pacto se ha establecido, porque de ambos lados se han puesto de acuerdo. Después de 40 días y noche, cuando Moisés se baja de monte Sinai, ¿qué pasa? El pueblo tan creído, el pueblo que se les creía que son capaces de poder cumplir la ley de Dios. Menos de 40 días y noche estaban corrompidos, estaban idolatrando a un becerro del oro. ¿Y qué pasó? Moisés se frustró en gran manera, porque el pacto ya estaba establecido. Si Dios mismo trataría de intervenirlos conforme al pacto, según el libro del Deuteronomio capítulo 28, son de como 67, 68 versículos, si no me equivoco. Entre los 68 versículos, solo del 1 a 14, Dios habló del caso positivo. En el día que todo lo que yo os dijere, os ordenare, si escribiere, guardare, pusiere en práctica, yo de esta manera que os bendeciré, que será la cabeza, no será la cola, hasta el plato del vuestro animal, ganado, será bendecidos. Pero a partir del versículo 15 al versículo 68, más que 4 veces, Dios narró del caso contrario, pero en el caso que todos los días de sus vidas, todo lo que yo os dijere, todo lo que os escribiere, si no guardare, no cumpliere, no pusiere en práctica, de la siguiente manera yo os maldeciré. Casi 4 veces. Entonces un pacto no es justo. Un pacto no es realmente justo, porque como los seres humanos todos los días de nuestra vida, todos los mandamientos que Dios nos ha dicho, podríamos cumplirlos. Sí que fallaríamos en uno, violaríamos un punto
del mandamiento entre 613, que no debe hacerlos, la maldición viene. Ya Moisés, queriendo prevenir la maldición, quebró 2 esculturas que la misma mano de Dios labró, 2 tablas de piedras, que las cuales el dedo de Dios escribe los 10 mandamientos. ¿Qué pasó? Moisés quería prevenir que Dios mismo no viniera para intervenirlos. En el primer día que la ley llegó a la tierra de Israel, trajo el masacres. Moisés ordenó a los hijos de Leví que mataran a todos los que idolatraron. ¿Y qué pasó? 3,000 hombres cayeron. El número de la Biblia en el Antiguo Testamento solo cuenta el número de varones a partir del 20 a 50. Menor que 20, mayor que 50, y las mujeres no son contados. Entonces han caído 3,000 hombres, pero si de la manera moderna, si haríamos el cálculo, si contaríamos equivalente de como 20,000 personas. Imagínense en un día, a filo de espada, matar a cerca de 20,000 personas. Horrible. Peor que cualquier película del terror. Sangre y los miembros del cuerpo vuelan por aquí, por allá. La Biblia que quiere enseñar, esto es la ley. El primer día que la ley llegó, trajo el masacre. Al día siguiente, Moisés convoca a todos los israelitas. Les dijo, voy a subir de nuevo al monte. Voy a suplicar a Dios, quizás nos perdone. Aunque Moisés mató a 3,000 hombres por haber violado la ley, aún está inseguro del perdón, porque él sabe que es la condición del pacto. Todos los días de tu vida, todos los que te dijere, te escribiere, si cumplieres, guardares, pusieres en práctica, será bendecido. En el caso contrario, yo os bendeciré de la siguiente manera. Una larga lista de maldiciones que en la historia del país Israel había caído sobre aquella nación. Pero el pacto ya está vigente, a pesar que Moisés rompió 2 tablas de piedras. Dios ahora le llama otra vez, sube otra vez. Yo ya no voy a ir más con vosotros. Moisés se desespera. Dios le dijo, un ángel mío irá. No, tú tienes que ir con nosotros. Dios le dijo, quizás yo os consuma por completos. No es que yo no quiera ir. Vosotros sois gente depravadas, de la dura servís. Si a mí me obliga a acompañar con vosotros, quizás en el camino os consuma. Pero Moisés le suplicaba, y finalmente Dios le concede, sí, voy a ir. Pero primero trae 2 tablas de piedra, lábrate 2 tablas de piedra, porque el pacto una vez establecido, ya está vigente. No sirve que tú los hayas quebrados. Tú lábrate 2 tablas de piedras, súbete otra vez a la cumbre de Monte Sinai, Dios de nuevo escribe los 10 mandamientos, Moisés total, 80 días y noche, cada vez de 40 noche y día, así 2 veces. 80 días y noches, él ayunó la segunda vez. Antes de que se bajara de cumbre de Monte Sinai, Dios le muestra en la visión el tabernáculo celestial. La ley de Moisés está formada por 3 partes. Los mandamientos incluye las prohibiciones. El segundo, reglas ceremoniales. El tercero, ofrendas expiatorias. Son principales contenidos de la ley de Moisés. ¿Y por qué Dios incluyó en la ley las ofrendas expiatorias?
si él realmente hubiera esperado que los israelitas fueran fieles en cumplir, fueran perfectos en cumplir, ¿por qué Dios les ha dado diferentes ofrendas expiatorias? Porque de antemano sabía que ellos no iban a poder cumplir los mandamientos. En el caso que cuando viole algún número de mandamientos, Dios, para que no les consuma con su ira, haya un lugar en donde pueda ofrecer ofrenda expiatoria para poder reconciliarse con Dios. Por eso Dios a Moisés le mostró el diseño del tabernáculo celestial, y Moisés, conforme a aquel diseño, al bajar este monte Sinai la segunda vez, convoca al pueblo de Israel. Él ha hecho una réplica del tabernáculo celestial. Es el tabernáculo que Moisés hizo en la tierra. Así es. Así era necesario el tabernáculo, por dos razones. Moisés suplicó a Dios que los acompañara. Pero nuestro Dios es santo y perfecto para poder acompañar con ellos. Pero Dios santo y perfecto, ¿cómo puede caminar con los pecadores? ¿Cómo Dios santo y perfecto puede habitar en medio de un campamento cuyos moradores son inicuos y pecadores? Imposibles. Pero para que Dios pudiera acompañar con los israelitas, era necesario en el centro del campamento preparar un lugar especial. Allí establecer una casa, pero no conforme al diseño de algún arquitecto, algún ingeniero de la tierra, sino conforme al diseño original, pero celestial. Hiciera una casa, la cual es el tabernáculo, es un lugar santo, para que en medio de aquella casa Dios pueda habitar y ningún pecado del pueblo, que es mucho, no puede invadir dentro de esta casa. En el segundo lugar, cada vez que los israelitas involuntariamente, por la debilidad humana, cuando cometen algún pecado, violan algún número de mandamientos, Dios santo no se vaya en contra de ellos para consumirlo, sino ellos tengan el lugar apropiado a donde pueda acercarse conforme las enseñanzas de ofrendas expiatorias. En el lugar de aquel que pecó, traer una ofrenda expiatoria. Aquella ofrenda cargando el pecado del hombre pecador, morirse para ofrecer la paga del pecado, es la muerte. De esa manera el hombre es reconciliado con Dios. Esto era la única manera que Dios santo y perfecto pudiera habitar en medio de un campamento pecador. Y aquellos moradores, sin algún problema, que pueden convivir con Dios. Porque hay una casa santa, ningún pecado puede invadir dentro de la casa. También aquel lugar, cada vez que cometa algún pecado, puede acercarse para ofrecer la ofrenda expiatoria para recibir perdón de pecados. Entonces nosotros podemos entender cuál fue la verdadera razón por la cual 3,000 hombres han caído en el primer día en que la ley de Moisés llegó al campamento de Israel. ¿Por haber cometido algún pecado? ¿Por haber cometido idolatría? No. Sino, no había la manera de poder expiar sus pecados, porque aún no estaba establecido el tabernáculo. Por lo tanto, no podía ofrecer ofrendas expiatorias. Lo máximo que Moisés podía hacer, matar a 13 hombres. Pero no era la manera correcta. De esta manera, el pecado no se acaba. Entonces, la Biblia nos explica muy bien el trasfondo histórico. ¿Por qué era necesario para la humanidad el tabernáculo, las ofrendas
expiatorias. Así era. Entonces, hoy yo me siento muy atareado porque para poder explicar a ustedes todos los mobiliarios del tabernáculo me faltaría el tiempo. Pero solo brevemente voy a explicar puntos y luego me voy a enfocar en las ofrendas expiatorias porque es un tema muy importante. Primero, el tabernáculo está situado en el medio del campamento de Israel. Ustedes pueden ver en este dibujo el tabernáculo. Bueno, para facilitar nuestro cálculo, la medida Dios usó el codo. El codo, cada siglo es diferente, pero un promedio 45 centímetros es un codo, desde el codo hasta la punta de nuestro dedo de la palma. Pero para poder facilitar nuestro cálculo por ahora, vamos a redondear. Un codo es 50 centímetros, aunque es 45 centímetros. ¿Qué pasa? Esto está escrito en el libro de Éxodos capítulo 27, versículo 9 al 19, donde Dios nos explica sobre el atrio y los postes y las cortinas de lino torcidos. Entonces, pueden ver una casa, una carpa en medio del campamento de Israel, sus largos son de 100 codos. 100 codos y su ancho 50 codos. Su alto 5 codos. Si fuera 5 codos de alto, para facilitar nuestro cálculo, yo he dicho, vamos a suponer un codo es 50 centímetros, aunque es 45 centímetros. Si fuera 5 codos de alto, sería equivalente de 2,5 metros. Largos son de 100 codos, equivalente de 50 metros. El ancho, 50 codos, equivalente de 25 metros. Más o menos se podría ya percibir la dimensión. Una carpa destechada de 50 metros aproximadamente de largo, 25 metros del ancho, 5 metros del alto. No tiene techo. ¿Qué pasa? Dios ordenó que con el lino torcido hiciera cortina desde atrios, o sea, cercados del lino torcidos. Los israelitas, como en este dibujo nosotros podemos ver, vivieron en la carpa del cuero, de la piel. Los estudiosos de la Biblia y dicen, y también según alguna tradición judía, los israelitas vivieron en una carpa de la piel de un animal. En la Reina Valera está traducida tejón, pero la palabra tejón es una palabra errónea, porque la Biblia hebrea, en el lugar de tejón está mencionado tajás. Tajás significa delfín. Perdón, foca. Entonces, ya es un animal que ya no existe porque hubo extinción, pero un estilo de animal mamífero, cercano del delfín y foca. Con su piel había hecho sus carpas y sus sandalias. Entonces el color gris, el color de mugre. Los israelitas durante 40 años caminaron en el desierto donde escaseaba el agua, a veces ni para beber tenía. Entonces podemos imaginar higiene de ellos en general. Entre ellos se mantenían muy sucios y mugrosos, sus ropas manchas de mugre, sus carpas de color gris. Entonces desde el cielo cuando ve, si nosotros fuéramos un israelitas, al salirme en una mañana de mi carpa, al mirar hacia el centro puedo ver una carpa resplandeciente, de lino torcidos. El color por el brillo del sol hasta se resplandece. A mí me da un entender
una sensación, soy sucio, somos sucios, Dios es santo. Además, desde el medio de aquella carpa, una columna de nube en el día, en la noche, fuego. Entonces, una columna de nube que hacía sombra, pero imagínense la nube blanca por el sol, se resplandece. Y el cercado del tabernáculo se resplandece. Entonces, a los israelitas les transmitía un mensaje: sois pecadores. Dios es santo y perfectos. Entonces, este color blanco del lino torcidos representa las justicias. El pecado no puede acercarse. Pues pueden ver, es bien rectángulo. La parte donde está la puerta de colores es la parte del oriente. Donde está el santuario es el lugar occidente. La mano derecha que nosotros vemos es el norte, la mano izquierda es el sur. Así está ubicados. Cuando se abre la puerta, ya desde el lugar de un israelita vamos a pensar. Un israelita, al ver al tabernáculo, bien rectángulo, por todos lados el color blanco, me da una impresión: prohibido, no toques, apártate de mí. Pero mientras tanto es que estoy viendo el tabernáculo, una parte del tabernáculo, un lado del tabernáculo llama mi atención. Es la parte oriental, donde hay una enorme puerta, casi de 20 metros de largo, tejido por 4 diferentes colores el hilo. El hilo del lino, torcidos por el hilo del color púrpura, el carmesí y azul. Entonces, una puerta de múltiples colores llama atención. Aquí no se ve muy bien el color, no podemos distinguir muy bien. Son de 4 colores. Entonces, aquellos pecadores supuestamente llama la atención, les atrae por aquí, oh pecadores, si quieren acercarse a Dios, por esta puerta. Entonces, esta puerta representa el Señor es Cristo. Como nuestro Señor Cristo dijo: yo soy la puerta del redil de las ovejas. Nadie puede venir a Dios si no fuera por mí. La única puerta para un pecador para poder alcanzar a la reconciliación y el perdón de pecados es el Señor es Cristo. Es la única puerta. Pero ¿qué pasa? Por la puerta cuando uno entra, puede ver el primer mobiliario que espera la visita de un pecador. Es el altar del holocausto. Entonces, este altar del holocausto bien cuadrados. Entonces, la Biblia que dice 5 codos de ancho, 5 codos de largos, bien cuadrados. 2,5 y 2,5. 2,5 metros, 2 metros y medios. El alto, 3 codos. 3 codos. Entonces, 1,5 metros. Cuando el pecador se acerca al altar del holocausto con una ofrenda expiatoria, este primer mobiliario lo espera. Ya un hombre pecador cuando se acerca a este mobiliario, ¿qué podría ver? El alto del altar del holocausto se mide 3 codos, casi 1,5 metros. No sé, en el tiempo de Moisés, la estatura, un promedio de estatura del hombre, ¿cuánto se medía? Yo no sé. Antiguamente los hombres eran más bajos que ahora. Si su estatura fuera 1,60, entonces el alto del altar del holocausto se mide como 1,5 metros. Además, en 4 esquinas está pegados 4 cuernos.
Entonces, altar del holocausto hecho de tabla de madera de acacia cubierto por bronce. Cada esquina hay un cuerno. Entonces, un hombre pecador cuando se acerca a este lugar del juicio, el lugar donde juzga el pecado, puede ver el altar del holocausto en 4 esquinas, un cuerno. Cada esquina. Entonces, el alto del cuerno se encuentra exactamente en el alto de los ojos del hombre. Entonces, este altar del holocausto, ¿qué significa? Por falta de tiempo, no puedo explicarle. Tengo que pasar rápido. Entonces, ¿qué pasa? En este cuerno del altar se debe pintar con la sangre de la ofrenda. Con la sangre de la ofrenda. ¿Por qué se debe pintar con la sangre de la ofrenda los cuernos? Porque estos cuernos es un registro. Podemos buscar un versículo, vamos a ver, Jeremías capítulo 17, versículo 1. Jeremías capítulo 17, versículo 1. El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón, en los cuernos de sus altares. Ya aquí Dios dice a través del profeta Jeremías, el pecado de Judá, o sea, los israelitas, escrito está en 2 lugares, con cincel de hierro. Aquí yo preparé una imagen de cincel del hierro. Entonces, con un cincel del hierro, su punta es diamante. Está esculpido, está sobre los cuernos la lista del pecado. Y también en otro lugar, en la tabla del vuestro corazón. Entonces, los cuernos de altar, símbolo del registro del pecado. Entonces, cuando un hombre pecador se acerca al altar del holocausto, imagínense, detrás del altar del holocausto se ve el segundo mobiliario, la fuente del bronce. Detrás de la fuente del bronce se ve el santuario. Cuando alza los ojos sobre la cubierta, el techo del santuario, se ve la columna de la nube, la manifestación de Dios. Entonces, estos nos hace entender cuando un hombre pecador, desde este ángulo, un hombre pecador cuando quiere acercarse a Dios, el pecado es lo que hace división entre Dios y nosotros. Entonces, en este lugar del juicio, ¿qué debe hacer? Primero, poner 2 manos sobre la cabeza de la ofrenda que ha traído. Porque es una orden de Dios. Levítico capítulo 1, versículo 1, aquí está escrito, el Señor llamó a Moisés, le habló desde la tienda de reunión diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de vosotros traiga una ofrenda al Señor, traeréis vuestra ofrenda de animales del ganado o del rebaño. Si su ofrenda es un holocausto del ganado, ofrecerá un macho sin defecto, lo ofrecerá a la entrada de la tienda de reunión para que sea aceptado delante del Señor. Pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y le será aceptado para hacer expiación por él. Es una principal orden de Dios en cuanto a la ofrenda expiatoria. El que pecó, violó un número del mandamiento, luego llegó a conocer su pecado. Traerá una ofrenda sin defecto a la puerta del tabernáculo. Luego, delante de la presencia de un sacerdote, pondrá 2 manos sobre la cabeza
de la ofrenda. Como aquí en el versículo 3 dice, si su ofrenda de un holocausto es un holocausto del ganado, ofrecerá un macho sin defecto. Lo ofrecerá a la entrada de la tienda de reunión para ser aceptado delante del Señor. Pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y le será aceptado para hacer expiación por él. Ya, versículo 4 es un versículo de clave. Cuando el hombre pecador y arrepentido que trajo una ofrenda sin defecto y pone sus dos manos sobre la cabeza de la ofrenda, ¿qué sucede? Y le será aceptado para hacer expiación por él, porque el pecado ha traspasado al cuerpo de la ofrenda. Luego degollarlo con su sangre pintar a los 4 cuernos del altar. ¿Para qué? Desde la vista de este hombre que trajo una ofrenda expiatoria, él compruebe, que vea que los 4 cuernos, que los cuales son registro del pecado, se cubra de la sangre expiatoria. Y el resto del sangre echar al pie del altar y la grasa quemarla. Así obtenía el perdón de los pecados. El resto de la sangre hecha al pie del altar, así obtenía el perdón de pecados. Ay, mis amados consiervos, consiervas, a mí me cuesta exponer el tema del tabernáculo. Es un tema muy, muy, muy intenso, intenso. Apenas estoy iniciando solo con una partecita nada, no sé cómo concluirlos. Bueno, brevemente voy a explicar. No voy a poder explicar sobre la ofrenda expiatoria, del caso de cada uno del pueblo, del día de gran expiación, o sea, Yom Kippur, en el día en que los israelitas reciben el perdón de todos los pecados que durante un año cometieron. Por falta de tiempo, voy a pasar rápidos. Bueno, el altar del holocausto es el lugar donde recibe el juicio por el pecado, donde ofrece la ofrenda expiatoria para recibir perdón del pecado. Después del altar del holocausto, el segundo mobiliario es la fuente del bronce. Es el lugar donde los sacerdotes que ministran, mientras tantos que sirvan a Dios delante de Dios y el pueblo, se manchan sus manos, sus pies por grasa, por la sangre salpicada y por el polvo, donde se lavan sus manos y sus pies para poder entrar al lugar santuario. Cuando entra en el santuario, en esta imagen podemos ver, hay 3 mobiliarios. Aquí es la puerta. Cuando por la puerta entra, o sea, al lado derecho, la mano derecha, la mesa de los panes de la proposición. Y enfrente el candelabros de oro. Y enfrente del velo que divide el lugar santo y santísimo, el altar del incienso. En ese lugar, que el sacerdote entra cada día por lo menos más de 1, 2, 3 veces para ministrar. Entonces, aquí nosotros podemos ver primero el altar del incienso, donde el sacerdote quema el incienso, símbolo de la oración.
porque el humo del incienso es la oración. Y también podemos ver la mesa de los panes de la proposición. Sobre la mesa hay 2 columnas, cada cual son de 6 panes. Total 12 panes, una columna 6 panes, la otra columna 6 panes. Esos 12 panes representan 12 tribus de Israel. 12 tribus de Israel siempre están delante de la presencia de Dios. Enfrente de la mesa de los panes de las proposiciones hay el candelabro del oro. El candelabro del oro, su iluminación ilumina hacia la mesa. ¿Esto qué significa? La mesa de los panes de la proposición representa el pueblo de Dios. Y la iluminación del candelabro del oro significa la protección, la guía del Espíritu Santo. Constantemente ilumina a su pueblo para que el pueblo de Dios sea bien conservado delante de la presencia de Dios. Y en el altar del incienso siempre sube el humo del incienso, es la oración. Detrás del velo, el velo es lo que divide ese santuario por 2 partes. La primera parte es lugar santo, la segunda parte es lugar santísimo. En la segunda parte se encuentra, es el lugar más importante del tabernáculo, el arca del pacto. El arca del pacto, aquí ustedes pueden ver, supuestamente es una caja de la tabla de la madera de acacia cubierta por oro puro y tiene una tapa muy especial. La tapa, en 2 extremos de largo de la tapa hay 2 esculturas, son 2 poderosos querubines. Esos 2 poderosos querubines están en una posición cara a cara, mirando el uno al otro, pero la mirada puesta sobre la tapa del arca del pacto, con sus poderosas alas tratar de cubrirlas. El diseño está así. ¿Esto qué quiere decir? Adentro de este arca del pacto hay 3 cosas sagradas. 2 tablas de piedra en que Dios escribió los 10 mandamientos. Representa la ley. La segunda es la vara, el cayado reverdecido de Aarón. La tercera es una urna que contiene el maná. Entonces el arca del pacto representa a nuestro Dios, su carácter. ¿Y por qué Dios ordenó que 2 tablas de piedra en que escribió los 10 mandamientos guardara? Adentro y debajo de esta tapa tiene su propio nombre, el propiciatorio. Dios quiso conservar la ley debajo de la misericordia, debajo de la gracia. Y además 2 poderosos querubines están en una posición de vigilante. Protegen y cuidan esta tapa, el propiciatorio para que nadie pueda destapar. ¿Esto qué significa? Nuestro Dios quiere tener encuentro con los seres humanos sobre el propiciatorio, sobre la gracia, sobre la misericordia. Sobre este propiciatorio, en el día de Yom Kippur, gran día de expiación, en aquel día, por todos los pecados que los israelitas durante un año cometieron, ofrece un macho cabrío con su sangre y traspasa detrás del pelo, alcanza el lugar santo, a donde salpica la sangre del macho cabrío que fue sacrificado por todos los pecados que los israelitas durante un año cometieron. 7 veces rociar sobre el propiciatorio.
y también el sumo sacerdote quemar el incienso. Entonces, en el día de gran expiación podemos ver mucho seguro sobre la ley, el propiciatorio. Sobre el propiciatorio, la sangre del macho cabrío, la sangre de ofrenda que fue sacrificada a causa de todos los pecados del pueblo de Israel. Sobre la sangre, 4 poderosas alas de querubines. Sobre 4 poderosas alas de querubines, el humo bien espeso del incienso aromático, para que Dios jamás pudiera ver a los israelitas a través de la ley, sino viera a los israelitas por la gracia, por la misericordia. Dios, viendo aquella sangre, puede tener encuentro con el pueblo de Israel. Así es el tabernáculo. Pero lo que brevemente quisiera explicar a ustedes, ese tabernáculo es el diseño de Dios. Debemos acordarnos, originalmente hay 2 tabernáculos. Cuando Moisés estaba en la cumbre de monte Sinai, Dios abrió el cielo en una visión, mostró a Moisés el tabernáculo celestial. Entonces, hay el tabernáculo original, pero no de esta tierra, ni de hecho de manos humanos, sino es celestial. El verdadero tabernáculo celestial está en el cielo. El tabernáculo que Moisés hizo es una réplica, una sombra en esta tierra. La ley, ¿para qué sirve? Como he explicado a ustedes, la ley tiene 3 principales contenidos. El 1, los mandamientos, incluye prohibiciones. El segundo, reglas ceremoniales. El tercero, ofrendas expiatorias. ¿Y por qué Dios, cuando dio la ley, no solamente les dio los mandamientos, decirlo, hará, no hará, hará, no hará, aparte de aquellos mandamientos, ¿por qué les ha dado reglas ceremoniales y ofrendas expiatorias? Muy aparte, ordenó hacer una réplica del tabernáculo, porque Dios sabía de antemano que los israelitas no iban a poder cumplir la ley. Ningún ser humano iba a ser justificado por las obras de la ley, porque el propósito de la ley, como Romanos capítulo 3, versículo 19, 20, 21, que dice, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Antes de la venida del Mesías, Dios sentía una gran necesidad de instruir al pueblo sobre el pecado. ¿Por qué? El enfermo es quien siente la necesidad del médico. Por más que algún día venga el Mesías, pero la humanidad, si no siente la necesidad del Mesías, si no reconoce sus pecados, por más que venga el Mesías, nunca lo aprovechará, nunca se acercará a él como aquellos fariseos, saduceos, principales judíos que, siendo hijos de Adán pecadores, se les creían que ellos pudieran cumplir la ley. ¿Cómo trataron al Señor Cristo? Se burlaron de Cristo, lo odiaron, lo aborrecieron, lo mataron. Pero en el tiempo del Señor Cristo, todos los pecadores que se dieron cuenta, si fueran por las obras de la ley, jamás puede ser salvo. No había ninguna esperanza, estaban desesperados, decepcionados, porque se dieron cuenta que no pueden cumplir la ley. Para ellos, Jesucristo fue bien aceptado. Ellos aprovecharon la salvación del Señor Cristo. Por medio de la ley es el conocimiento de pecados. Dios envió la ley para preparar el camino del Mesías. Por eso el libro de Gálatas que dice, la ley ha sido nuestro ayo, dice. ¿Qué es el ayo? Es una función, es un papel en el tiempo que existía. Categoría de personas nobles, esclavos. Una persona de gran hacienda, un señor muy ocupado, tiene un solo hijo. No tiene tiempo
para poder educar a su heredero. Entonces elige a uno de su mayordomo, aunque es un sirviente, pero tú conoces muy bien mis oficios y todos mis bienes. Yo te nombro, yo te levanto por ayo de mi hijo, te doy tanto tiempo que lo eduque muy bien, mis oficios. Entonces aquel ayo, siendo en realidad un servidor, siendo un criado, se enseñorea del heredero, que el futuro dueño suyo es ayo. ¿Qué dice? La ley ha sido nuestro ayo. La ley sirve para encerrarnos bajo el juicio, llevarnos al pie del Cristo. Y Dios con este propósito ha dado la ley para que por medio de la ley la gente al principio tendrá una reacción. Voy a ser bueno, voy a ser perfecto, voy a ser fiel, voy a cumplir toda la ley. Trata de cumplirla. Y con el paso del tiempo se da cuenta, ¿qué pasa? Me fallé. ¿Qué pasa? Yo violé tal número de mandamientos. ¿Qué pasa? Así con el tiempo pudiera entender que no puede ser justificado por las obras de la ley. Así que el propósito de la ley es el conocimiento del pecado. Dios, cuando dio la ley para el conocimiento del pecado, también les dio una instrucción, maravillosa instrucción: las ofrendas expiatorias en el tabernáculo. En el tabernáculo, cada día los israelitas ofrecían diferentes ofrendas expiatorias. Cuando una persona común cometiera un pecado, ¿cómo ofrecer una ofrenda para poder recibir el perdón del pecado? Y también el día 10 del mes séptimo, según el calendario bíblico de los israelitas, es el día de Yom Kippur. Según nuestro calendario gregoriano, siempre toca en una fecha de septiembre. Es el día de gran expiación que hace la nación completa. Todos los israelitas, es el día feriado solemne. Todos los israelitas rodean alrededor del tabernáculo que hace. Ofrece una ofrenda expiatoria por todos los pecados de la nación Israel que durante un año cometieron. En aquel día el sumo sacerdote, el primer sumo sacerdote ha sido Aarón, el hermano mayor de Moisés. Después de Moisés, los hijos legítimos de Moisés, Aarón. Entonces, el papel del sumo sacerdocio es perpetuo hasta que un sumo sacerdote se muera. El primer sumo sacerdote ha sido Aarón. ¿Y qué hace? Aarón, antes de ministrar por el pueblo, primero por su propio pecado, por el pecado de su familia, ofrece un becerro. Y por su sangre entras al lugar santísimo detrás del velo. Sobre el propiciatorio salpica 7 veces la sangre del becerro para que su propio pecado, el pecado de su familia, fuera perdonado. Luego él puede ministrar por el pueblo. Luego afuera hay 2 machos cabríos preparados. El primer macho cabrío para Jehová. Otra vez, y Aarón en lugar público pone sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío, porque el sumo sacerdote representa toda la nación. El representante pone su mano sobre el macho cabrío para que se traspasara todos los pecados de la nación de Israel que durante un año cometieron sobre la cabeza de aquel macho cabrío. Luego degollarlo. Con su sangre entra detrás del velo del lugar santísimo. Sobre el propiciatorio 7 veces salpica como señal, como pacto del perdón. He aquí, Dios, conforme a tu pacto, la sangre derramada del macho cabrío por todos los pecados de la nación de Israel. Aquí está el Señor. Así obtenía el perdón de sus pecados. Luego, al salir del tabernáculo, afuera aún ha quedado un macho cabrío más. Este macho cabrío para Azazel. Azazel, tradicionalmente para los israelitas, exactamente no se sabe, porque Azazel es una palabra ya olvidada. Pero hay diferentes hipótesis. Azazel es el nombre del diablo de desiertos, o alguno dice es un verbo cuyo significado originalmente irse. Entonces, afuera hay el otro macho cabrío para Azazel. ¿Qué hace?
el sumo sacerdote tiene que hacer un teatro. Porque el pueblo, mientras tanto que el sumo sacerdote ministraba, ha quedado afuera. Nadie pudo ver cómo el sumo sacerdote ofreció la ofrenda por todos los pecados de ellos y rogó el perdón de sus pecados. Solo por conocimiento sabe, ya que el sumo sacerdote que entró dentro del tabernáculo con un macho cabrío, bien vivo y sano, se retiró. ¿Qué quiere decir? Dios nos aceptó, nuestros pecados están perdonados, pero de toda la manera ellos no se sienten muy bien porque no lo vieron. Por eso afuera hay el otro macho cabrío. ¿Y qué hace? El sumo sacerdote hace un teatro. Delante del pueblo pone sus dos manos sobre la cabeza del segundo macho cabrío. Entonces los israelitas tienen conocimiento. ¿Y qué pasa? Todos los pecados de ellos se traspasa a la cabeza del macho cabrío para hacer. Entonces un hombre destinado lo lleva a un lugar despoblado. Lo suelta. Pero este macho cabrío no es silvestre, no es salvaje, domesticados. Cuando lo suelta en un sitio del desierto bien distante, en un lugar despoblado, cuando lo deja solo, se muere. Entonces los israelitas, mientras tanto que un hombre destinado, se aleja con su mano llevando el macho cabrío que supuestamente cargó el pecado de todos los israelitas, ellos pueden entender, de esta manera, Dios hizo alejar de nosotros nuestros pecados, nuestras maldades. Aquel macho cabrío cargó y se va de nosotros hasta que ya se vaya más allá del horizonte, nunca más se regresa. Ellos pudieron confirmar, nuestros pecados están perdonados. Así ellos reciben el perdón de todos los pecados que durante un año cometieron. Pero ¿qué pasa? Esta es la ofrenda, la más grande del Antiguo Testamento. Ahora nosotros, ¿qué debemos hacer entonces para ser perdonados? Como los israelitas debemos viajarnos a Israel. Buscamos un tabernáculo, no lo existe. Buscamos un templo para ofrecer una ofrenda expiatoria, no. ¿Qué dice? Hebreos capítulo 10, versículo 1. La ley tiene la sombra de los bienes venideros. No es la imagen misma de las cosas, por lo tanto no puede quitar a nuestros pecados. ¿Cuál fue el propósito de la ley? En el primer lugar, para que conozcamos la condición nuestra que somos pecadores. En el segundo lugar, por la ley, conozcamos, seamos instruidos. ¿De qué manera cuando venga el Mesías podría cargar el pecado del mundo en su propio cuerpo, podría llevárselo, podría traernos el perdón de nuestros pecados? ¿Qué pasa? Aquí está un dibujo, fuego de sombra. Cuando vemos la sombra, nosotros podemos suponer la imagen de la cosa real. Aunque vemos la sombra, no es real, no es la imagen misma de las cosas. Pero viendo la sombra podemos adivinar. Es un perro. Es una paloma. Es un ganso. De la misma manera, hasta ahora nosotros a través del tabernáculo pudimos ver una gran sombra del Señor Jesucristo. En el tabernáculo, miles de ofrendas fueron sacrificados. Porque aquellas ofrendas solo pudo quitar algún pecado parcial, algún pecado de parte de nuestra vida. Pero jamás de una sola vez pudo quitar todos los pecados de la humanidad. Imposible. ¿Y por qué Dios entonces nos ha dado una ofrenda que para nada sirve? No es que nos sirva, sí sirva para educarnos, para instruirnos. Cuando venga el verdadero, los bienes venideros para poder acertar. He aquí, es el Cordero de Dios que en muchas profecías nos mencionó que iba a venir su Hijo. He aquí el Cordero, aunque Él está con nosotros, pero es el principio y el fin. Él es principio y el fin, aunque está conmigo, desde el principio era con Dios, aunque está con nosotros, hasta el día final, Él estará con Dios. El Cordero de Dios. Jesucristo vino como Cordero de Dios.
En el tiempo de Jesucristo, Dios, 6 meses antes de Jesucristo, hizo nacer un hombre amado de Dios muy especial, cuyo nombre es Juan. En el libro de San Lucas capítulo 1, versículo 5, que dice, en los días de rey Herodes, había un sacerdote cuyo nombre es Zacarías. Era clase de Abía. Su esposa era Elizabeth, era hija de Aarón. ¿Qué significa San Lucas capítulo 1, versículo 5? En los días de rey Herodes, Herodes no es una sola persona, es una dinastía. Es una dinastía herodiana. ¿Y qué pasa? En los días de rey Herodes, ¿qué significa? El gran rey Herodes, el primer rey Herodes, él no es israelita, él es edomita. Cuando la dinastía griega fracasó, se estaba levantando el imperio romano. Un edomita rápido se aprovechó con interés político. Es Herodes. Se acercó a los romanos y finalmente gana sus favores. Entonces los romanos lo establecen por rey de Galilea, rey de Israel. Pero siendo un edomita, ¿cómo puede reinar sobre los israelitas? Por eso él, para poder ganar el corazón de los israelitas, se casa con la hija de un sacerdote. Y luego se naturaliza. Luego él públicamente declara, yo soy judío ahora. Por lo tanto, yo puedo reinar sobre el país de Israel. Pero ¿qué pasa? En el tiempo intertestamentales, después de la profeta Malaquías, antes de que apareciera el profeta Juan, hubo 400 años de silencio. Ningún profeta apareció. Un periodo de 400 años de silencio. Primeros 200 años, dinastía griega reinaba. Pero luego los israelitas se rebelan y logran una reforma. Ellos inician la dinastía macabea, una familia del sumo sacerdote. Durante la mitad de los 400 del silencio, 200 años reina sobre el país de Israel. Esta es la familia de sumos sacerdotes. Pero ¿qué pasa? En los años finales, cuando el imperio romano se surgió en una guerra, la imperia macabea pierde. ¿Qué pasa? Los romanos toman Israel como su colonia. En aquel momento, aquel edomita Herodes ganó los favores de romanos, llegó a ser rey de Israel. Pero ¿qué pasa? Él ya puede justificarse, ya soy judío, me casé con una mujer judía. Pero durante 200 años de dinastía macabea, la familia del sumo sacerdote reinó. Aunque él pudo naturalizarse como judío, pero no había ningún argumento para que él fuera el sumo sacerdote. Imposible, porque él no es descendiente de Aarón, él es edomita. ¿Y qué hace? Desde el dominio del primer gran rey Herodes, el sumo sacerdocio de la familia Aarón se extinguió. A cualquiera que la dinastía Herodes gana sus favores, nombraba, asignaba. ¿Qué significa? Los días que rey Herodes reinaba. ¿Qué quiere decir? Los días que en el país de Israel ya no hay más un verdadero sumo sacerdocio. No existe un sacerdote legítimo. Los sumos sacerdotes que en el tiempo de Jesucristo está escrito son falsos, no son hijos de Aarón. ¿Qué pasa? Había un hombre cuyo nombre es Zacarías. Era clase de Abía. ¿Quién es Abía? El 8º nieto de Aarón. Aarón tuvo 24 nietos. Entre los 24 nietos, eres el 8º nieto de Aarón. Entonces, había un sacerdote cuyo nombre Zacarías era de la clase de Abía. ¿Qué quiere decir la Biblia? Quiere enfatizar, Zacarías es el legítimo descendiente de Aarón. Su esposa Elizabeth era la hija de Aarón.
de ambas genealogías. Es el legítimo descendiente del sumo sacerdote Aarón. De él nace un hombre preparado, el que prepara el camino del Cristo, Juan el apóstol, Juan el Bautista. Después de 30 años, ¿qué sucede? Un maravilloso encuentro para que Jesucristo iniciara su vida de justicias. Primero tuvo que encontrarse con el que debe preparar el camino del Mesías, Juan el Bautista. Juan el Bautista estaba bautizando en el río Jordán. Cuando Jesucristo se acercó a Juan el Bautista, que dijo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿tú vienes a mí? Él no le podía bautizar porque, sin alguna duda, el mayor bendice al menor. El Hijo de Dios se acercó a Juan el Bautista. ¿Cómo Juan el Bautista puede bautizar a Jesucristo? Le dijo, yo necesito ser bautizado por ti. ¿Por qué tú vienes a mí? Eso se le ordena. Deja ahora. Porque así conviene que cumplamos toda justicia. Juan entendió qué significa. Deja ahora. Este momento es el momento que tanto yo he esperado. Tú eres el legítimo descendiente de Aarón. Además, el mismo Señor Jesucristo dijo, entre los que han nacido de mujer, nunca se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. La ley y la profecía desde Moisés hasta Juan el Bautista. El último profeta, el último sacerdote, según la ley del Antiguo Testamento. Sobre la cabeza de Jesucristo, al momento de bautizar, la imposición del mano realizó. Cualquier rito judío, sin la imposición del mano, no se hace. Porque para ellos la imposición del mano es muy importante. Juan el Bautista sobre la cabeza de Jesucristo puso sus dos manos. ¿Se acuerdan? Levítico capítulo 1, pondrá mano sobre la cabeza del macho cabrío y le será aceptado. ¿Y qué pasa? Así conviene que cumplamos toda justicia. Juan el Bautista entendió. El hombre más grande delante del Mesías. La ley desde Moisés hasta Juan el Bautista. Entre todos los que nacen de mujer, nunca se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Si tienen oído, oígame, eres el Elías que ha de venir. Cuando Juan el Bautista, como el bien venidero del sumo sacerdote día del Yom Kippur, sobre la cabeza de Jesucristo cuando pone, ¿qué ha sucedido? Toda justicia cumple. Dios nos demuestra cómo Él cargó el pecado de todos nosotros sobre la cabeza del Señor Jesucristo. Al día siguiente. Juan cuando vio, por falta de tiempo estoy pasando rápido los cientos, desde lejos cuando vio al día siguiente, San Juan capítulo 1, versículo 29, al día siguiente, cuando vio Juan a Jesús que venía a él, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan que vio, ahí está el bien venidero de miles de ofrenda, millones de machos cabríos. He aquí el cordero que nunca muere, el cordero que el príncipe, el fin. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios sobre él cargó el pecado del mundo entero. Gloria a Dios. Hasta nuestros pecados. ¿Y qué ha sucedido? Jesucristo, ¿se acuerdan? Como el macho cabrío para sacer, exhibiéndose. El que cargó el pecado del mundo con una cruz del castigo, se dirigió a Monte Calvario, de Monte de Calavera, Monte de las Muertes, porque la paga del pecado es la muerte. ¿Cuál fue su última palabra? Último testamento de la cruz. Consumado es. ¿Qué ha consumado? La gran profecía. Vendrá
la simiente de mujer. Por tu descendencia, todas las familias de la tierra serán bendecidas. Todos los pueblos de la tierra serán bendecidos. No solamente el pueblo que genéticamente heredó la sangre de Abraham, sino hasta los gentiles que siguen la pisada de pie de Abraham, Abraham siendo un incircunciso, aún no siendo judío, humanamente siendo como un gentil, por medio de la fe, la venida de la Mesías fue justificado. De la misma manera, los judíos, los gentiles, ambos pueblos, por la fe en la obra redentora acabada por nuestro glorioso Señor Jesucristo, reciba el perdón de los pecados, se convierta en un pueblo santificado, justificado, limpio. Amén. Gloria a Dios. Así es, Cristo fue sepultado. En el tercer día, Él resucitó. ¿Qué pasa? Cuando Jesucristo resucitó, Hebreos capítulo 9, para terminar, lo siento, para terminar vamos a buscar Hebreos capítulo 9. No me ha sido fácil para exponerle el tabernáculo porque son de mucho detalle. He pasado muy rápido, lo siento. Pero vamos a ver Hebreos capítulo 9, versículo 11 y 12. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre del machos cabrío ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Nuestro Señor Jesucristo, después de haber resucitado, con su propia sangre, nunca entró al templo de Jerusalén. Además, en el templo de Jerusalén no había el arca del pacto. El arca del pacto en el tiempo de Jeremías, cuando los israelitas fueron trasladados a Babilonia por gran rey Nabucodonosor, se desapareció. Según la leyenda judía, el profeta Jeremías lo escondió. Por lo tanto, en el tiempo del Señor Jesucristo, el templo de Jerusalén no tenía, en el lugar santísimo, no tenía el arca del pacto. Además, el sumo sacerdote era falso. Por eso nuestro Señor Jesucristo, cuando se resucitó con su propia sangre, nunca trató de entrar al santuario de Jerusalén, sino, ¿qué dice la Biblia? Versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Acuérdense, desde el principio el tabernáculo 2 era el verdadero en el cielo, una réplica en la tierra. Pero Jesucristo con su propia sangre entró al tabernáculo celestial, no hecho de mano. Es decir, no de esta creación. Versículo 12. No por sangre del machos cabrío ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Como el bien venidero de la sombra, el Señor es Cristo, mientras tanto que estaba vivo, él mismo era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Después de su sacrificio y su muerte para ofrecer la paga del pecado del mundo, cuando resucitó, se convirtió en el sumo sacerdote celestial. En su mano, con su propia sangre, hecha una sola vez para toda la humanidad, subió al cielo, entró al lugar santísimo del templo del cielo sobre el propiciatorio original, verdadero. Salpicó su propia sangre 7 veces. De esta manera ha obtenido una sola vez para siempre eterna redención. Todos los cristianos, todo aquel que oye este maravilloso evangelio,
perfecta concordancia y armonía con el libro del Levítico, con las ofrendas expiatorias del Antiguo Testamento, el sacrificio del Señor Jesucristo. Puede tener un entendimiento. De esa manera, a través de un mayor, en el tiempo de Jesucristo, quien nació era Juan el Bautista, el legítimo descendiente del Aarón, lo estableció como el profeta de Dios, el que prepara la venida del Mesías. A través de aquel encuentro tan importante, Dios nos demuestra, nos exhibe cómo Dios pone el pecado del mundo entero en el cuerpo del Señor Jesucristo. Por eso Cristo dijo, así conviene que cumplamos toda justicia. Juan, adelante, adelante, bautízame, pon tus manos sobre mi cabeza, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y Juan entendió. Al día siguiente, cuando lo vio, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan vio con su ojo espiritual el pecado del mundo entero cargado sobre el cuerpo del Señor Cristo. En aquel pecado, nuestros pecados están incluidos. Ninguno puede escaparse. Se fue al monte Calvario, exhibiéndose su muerte. Se colgó en la cruz. El cuerpo sangriento, bañado de la sangre, hasta la última gota de sangre. Cuando se choreaba de su cuerpo, él dijo, consumado es, todo es terminado. Hubo terremoto, relámpago. Dios, ¿qué quiso mostrar? La gran salvación está hecha por la humanidad. Al tercer día, cuando resucitó con su propia sangre, subió al templo celestial. Sobre el propiciatorio del arca del pacto verdadero, él presentó la comprobación, la señal, la prueba del perdón de todos los pecados nuestros, para que todos los que creen en él, confiando en su nombre, cuando quiera pueda acercarse al trono de la gracia de Dios para recibir la gracia, alcanzar el oportuno socorro cuando nos muramos por la preciosa sangre del Cristo, el pueblo redimido, para poder entrar a la vida eterna. Mis amados consiervos, consiervas, hermanos, hermanas, el tocante tema, el tabernáculo del Antiguo Testamento para los tiempos modernos. Para poder exponer bien a ustedes con los detalles, yo necesito por lo menos 12 horas, pero he tratado de resumir en 2 horas el tiempo que Dios me ha permitido. Algún día, cuando Dios nos permite, vamos a retomar ese tema con muchos detalles, pero hoy hasta aquí yo podría explicar a ustedes. Dios les bendiga. La sangre del Cristo está salpicada, rociada sobre el propiciatorio del cielo. Aquel mundo no es el mundo nuestro, es mundo eterno. Aquella dimensión no es nuestra dimensión. Aquel tiempo corre. Ya que el tiempo corre, nace 3 conceptos del tiempo: el pasado, el presente, el futuro. Aquella dimensión eterna donde Dios vive, no corre el tiempo. Siempre es el presente. Por lo tanto, la sangre rociada de Cristo nunca se evapora. Se mantiene como del principio. Se mantiene fluyendo, dando testimonio. Padre Dios, yo fui derramada para ofrecer el perdón de los pecados de la humanidad. Todo aquel que cree en mí es perdonados, justificados, santificados, llamado a ser justo y santo delante del Padre. Ayúdenlo, bendíganlo cada día. Cuando se muera, que reciba con 2 brazos abiertos, darle bienvenida a la vida eterna. Gracias. Hoy hasta aquí compartimos. Oremos al Señor. Lo siento por haber pasado el tiempo mencionado. Oremos al Señor. Padre Dios, te agradecemos. La ley tiene la sombra
de los bienes venideros. Por lo tanto, no es la imagen misma de la cosa. Y los que por la ley se acerca a Dios, nunca puede ser perdonado, nunca puede ser perfecto, porque la ley tiene la sombra de los bienes venideros. Por la ley conocemos nuestros pecados. Por la ley conocemos nuestra condición. Si no fuera por tu misericordias, somos gente corrompida, gente destinada para la perdición. Por la ley nosotros recibimos un sagrado conocimiento, es el evangelio, la sombra del evangelio por las ofrendas expiatorias. Antiguamente, a través de muchas sangres, muchos animales, muchos sacerdotes, muchas veces ofrecían ofrendas. Pero aquellos israelitas nunca pudieron obtener el perdón eterno de sus pecados, porque era una sombra. Pero nuestro bendito Señor Cristo vino hace 2000 años a la tierra de Israel. Y un día delante de Juan el Bautista, recibe el bautismo, en aquel momento la imposición de manos. Él decía, Juan, déjame, porque así conviene que cumplamos toda justicia entre tú y yo, tú como representante según la ley, yo como el cordero, poner tus 2 manos sobre mi cabeza, así conviene que cumplamos toda justicia. Juan lo dejó. Al día siguiente, Juan, cuando lo vio, dio un testimonio muy distinto que el día anterior. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado. ¿Hacia dónde se dirigió? Al monte Calvario. En el monte Calvario fuiste clavados. Derramaste tus sangres preciosas. Cuando tu última gota de sangre estaba por caerse, tú, aún la fuerza que había en ti, con gran esfuerzo dejaste un testamento. Consumado es. Todo es terminado. Y expiró. Hubo relámpago, estruendo, el tembló. Dios lo aceptó. Al tercer día, cuando resucitó, con tu propia sangre, entraste al tabernáculo celestial y verdadero. El lugar santísimo sobre el propiciatorio verdadero. Rociaste tu preciosa sangre. Aquella santa y verdadera sangre, hasta la fecha de hoy, se mantiene fresca, como del primer día que fue rociada, dando testimonio del perdón de nuestros pecados. Por ella somos santificados. Por esta voluntad somos santificados y justificados, limpios, justos delante del Padre. Te agradecemos. Bendice a tus siervos en el país Bolivia. También en diferentes países, de los países habla hispanas. Bendiciones, Padres. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Bendiciones. Lo siento por haber violado el tiempo prometido. Dios les bendiga. Gracias. Gracias a usted, pastor, por la enseñanza tremenda de la palabra del Señor. Muy, pero muy edificante. Gracias, pastor Pablo Shin. Que el Señor lo bendiga y lo continúe usando por las naciones de la tierra. Amén. Quiero rápidamente leer unos anuncios para todos los que estamos aún. Aguántenos unos minutos, por favor. Fíjese, tenemos una conferencia online para el régimen penitenciario. Amado pastor, líder y hermano en Cristo, queda cordialmente invitado a la conferencia del régimen penitenciario con el tema La importancia de la intervención del psicólogo en el régimen penitenciario, con el expositor, doctor en educación, pastor Oxo Parr. Este jueves 8 de julio, horario para Bolivia desde las 18 a 19:50 p.m. Pida el link, que estará a través de Zoom y también de Facebook. Están cordialmente todos invitados. También quiero leer rápidamente otro anuncio, por favor, si lo pueden poner ahí en la pantalla. También tenemos aquí estudio del libro de Gálatas, que también va a estar, en esta oportunidad, nuestro pastor, el doctor Pablo Shin, también él va a estar dictando del 15 al 18 de julio, un estudio del libro de Gálatas, que va a estar transmitido o va a ser transmitido también a través de Facebook Live
Facebook Live y YouTube para Latinoamérica. Busque los horarios ahí en el diseño, pídalo. También se va a transmitir por Zoom. Muchas gracias, ahí están, lo pueden ver en la pantalla. Ahí está el doctor y pastor Pablo Shin estará dictando este estudio del libro de Gálatas del 15 al 18 de julio. Una transmisión en directo vía Facebook Live, YouTube para Latinoamérica, y pida también el enlace y la contraseña a través de Zoom. Querido pastor, querido líder, querido diácono, querido maestro, usted también está invitado a estos dos eventos. Este es el retiro pastoral 2021 de la AIEO, por sus siglas, la Asociación de Iglesias Evangélicas del Oriente, desde Santa Cruz, Bolivia, para toda Latinoamérica y el mundo entero. Muchas gracias a los hermanos de la Misión Buenas Nuevas, a este equipo de trabajo que nos ha estado ayudando y nos va a continuar ayudando hasta viernes. Mañana tenemos también al pastor Félix Pedraza, un pastor y expositor, un académico de la palabra del Señor, que también va a estar compartiendo con nosotros. Desde las 8 en punto, véngase y conéctese antes, no sea puntual, llegue antes, conéctese antes, porque bueno, es lindo aprovechar el tiempo, las alabanzas, la oración, y es bonito cantarle al Señor, tocar el corazón de Dios con las alabanzas. Así que conéctese temprano. Yo quiero en esta oportunidad, ya para cerrar, pasarle al pastor José Luis III, miembro también del Consejo Pastoral de la Asociación de Iglesias Evangélicas del Oriente, que encabeza nuestro pastor presidente, el pastor José Luis Melgar, para que el pastor José Luis III esté ya cerrando oficialmente con agradecimientos y la oración final. Pastor José Luis, es con usted. Amén. Qué bendición grande para todos. Es una riqueza tremenda lo que estamos recibiendo. Dios ha permitido que todos estemos en su voluntad, conectados, abierto puertas, abierto tantas oportunidades, cientos de personas y miles estamos conectados a través del Face y todas las emisoras. Gracias, Pastor Pablo, gracias, porque es una riqueza tremenda para nuestros corazones, y yo quiero felicitar a todos los participantes y animarles que mañana continuemos y el viernes y sigamos enriqueciendo nuestras vidas para este desafío de evangelismo, para este desafío. Hay que estar lleno de la palabra de Dios para poder llevarlo el evangelio. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios y gracias por cada vida que está participando. Oremos, mis hermanos, y en este momento. Amado Dios, grande y maravilloso, poderoso, digno de alabanza, de gloria. Qué privilegio que tú nos das, Señor, de poder participar de este retiro pastoral, unidos las naciones. Cuántos pastores, cuántos siervos, cuántas pastoras, cuántas siervas tuyas, Señor, estamos siendo enriquecidos, Señor. Te pedimos que nuestro corazón sea ese terreno fértil para que tú lo haga fructificar, Señor, en nuestras vidas lo que estás sembrando, la semilla de tu palabra. Te pedimos, Señor, que esta palabra traiga avivamiento a nuestro corazón, despertar el fuego del Espíritu Santo, Señor. Encienda esa pasión en nuestro corazón. Aviva en medio de los tiempos, Señor, nuestra vida. Aviva los corazones de los pastores, de los siervos tuyos. Enciende ese fuego para extender tu reino, para extender tu palabra, para ganar vidas para tu reino, Señor. Pon ese fuego en nuestro corazón, Señor. Padre mío, los bendigo a cada siervo tuyo. Bendigo, Señor, al pastor Pablo. Sigue usándolo como instrumento, Señor. Llénalo cada día más de tu presencia, Señor. Y Padre, úsalo en tu poder y en tu gracia, Señor. Gracias por cada participante. Yo oro, Señor, para que esta palabra, Señor, fluya en su vida, en sus corazones, Padre mío, para dar fruto en abundancia, Señor. Yo te pido que pongas tu mano ahora, Señor, sobre cada siervo tuyo para sanar su cuerpo. Si alguien está enfermo, en el nombre de Jesús, ahora por la llaga de Cristo es sano, Señor. Por esa obra maravillosa, Señor, de aquel cordero que fue, Señor, sacrificado en un sacrificio eterno, Señor. Recibimos esa sanidad, recibimos, Señor, todos los beneficios de la cruz. En el nombre de Cristo Jesús, gracias por todo. A ti sea la gloria y la honra
para todos nuestros corazones, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, que sobre todo nombre, amén y amén, Señor. Bendiciones para todos mis hermanos, para todos los siervos. Pastor Pablo, qué bendición, qué tremendo. La paz del Señor gobierne en nuestros corazones. Gracias, amados pastores.